Cuando uno mira hacia atrás, a veces se borran las fechas ante todos los hechos y los tantísimos hechos ocurridos en torno a la pandemia. Tantos momentos de susto, de no saber qué iba a pasar, de angustia, de mucha gente en soledad en sus casas. Bueno, en torno a 60.000 muertos que hubo. Bueno, en fin, cambios culturales en formas de estudiar o trabajar. Tantas cosas, ¿no? Y bueno, todo eso en parte está recopilado por este libro, La batalla épica de Chile en pandemia. Lilian Olivares, que entrevista, me parece que son 18 personas que de alguna u otra manera tuvieron que dedicarse full a enfrentar esta pandemia, desde enfermeros hasta ministros, hasta el presidente Piñera, hasta, en fin, doctores, médicos, profesores. Están los dos invitados de esta noche vinculados a este libro, uno como entrevistado y otra como autora. Está Carlos Pérez, a quien hemos entrevistado varias veces, infectólogo, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Sebastián. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por recibirnos. Buenas noches, Matías y Lilian. Y ahí está Lilian Olivares, a quien aprovecho de saludar porque trabajé con ella mucho tiempo, amiga de hace tantos años, periodista, autora de este libro de la Universidad de San Sebastián. Lilian, ¿cómo estás? Bien, Matías, qué gusto que nos veamos en pantalla. Tanto tiempo. Oye, desgraciadamente, porque digámoslo, que por el Día del Joven Combatiente hemos tenido que hacer esto en Zoom y no presencial como hubiéramos querido, ¿no? Sí, exactamente. La idea es estudiar aquí, pero afortunadamente es uno de los cambios que nos produjo esta pandemia, que afortunadamente normalizamos la posibilidad, porque nos ha permitido estar con entrevistados en otras partes del mundo que no hubieran podido venir, así que está todo muy bien. Mire, son tantos los temas, los aspectos y las miradas que me gustaría que cada uno quizás sacara la cuenta de qué se viene primero a la mente. Carlos, a ti, que tantas veces conversamos durante la pandemia, durante tantos, no sé, desde las vacunas, desde los miedos de que se nos acabaran las camas, desde la soledad de la gente, ¿qué se te viene a la cabeza a ti cuando te hablan del COVID, que no ha pasado del todo, ojo? Sí, bueno, son muchas cosas, como señala Matías, varias oportunidades estuvimos aquí y en otras instancias, ¿no es cierto? Revisando lo que iba ocurriendo, aprendiendo, conociendo, había mucha incertidumbre, pero también fuimos avanzando de una manera muy exitosa y pudimos salir adelante de esta tremenda catástrofe. Y yo quiero aquí rescatar, ¿no es cierto?, que en este libro, que es de Ediciones Universidad de San Sebastián, y magníficamente escrito por Lilian Olivares, se recopilan los testimonios y las experiencias, ¿no es cierto?, de 28 personas de diferentes ámbitos, ya lo podrá contar mejor, de una manera muy completa y que queda como un registro histórico para el futuro, ¿no es cierto? Cuando, como señalaba, de repente a uno se le empiezan a olvidar algunas cosas y esto nos permite, ¿no es cierto?, tener presente lo difícil que fue, pero también los desafíos que pudimos ir superando ¿Cuál es entre todos. ¿Está Lilian ahí o no? Porque algo en mi pantalla ahí se ve que desapareció, se cayó la comunicación con Lilian. ¿No se escucha Lilian? No, aparentemente Lilian no nos escucha, Lilian Olivares, pero sí Carlos. Carlos sí que está ahí, ¿no? Sí. Sí. Carlos, ¿cuál es el momento que tuviste menos esperanza, que la viste más negra de todo? Esto partió el 3 de marzo del 2020, fue el primer caso declarado, no lo olvidamos, Talca. De aquí en adelante, ¿cuál fue el momento en que no sé si te entró alguna desesperanza de lo que pudiera ocurrir? Bueno, para nosotros los infectólogos, ¿no es cierto?, las pandemias es algo que siempre estamos esperando que puedan ocurrir, porque esto es parte de la historia y de la naturaleza del ser humano y su relación con el medio ambiente, con los animales y con los microorganismos. Uno nunca sabe naturalmente cómo va a llegar, conoce la historia, lo que ha pasado en tiempos pretéritos, ¿no es cierto?, y aquí sabíamos que este era un virus respiratorio de una familia que ya conocíamos, que era altamente transmisible, pero lo que nos sorprendió muy rápidamente fue la elevada letalidad que tenía, que era 10 veces superior a la influenza. Y ahí, ¿no es cierto?, nos vimos enfrentados a un virus para el cual no teníamos ni antivirales, ni teníamos vacunas,
y que producía un cuadro rápidamente progresivo que en la mayoría de los casos requería de apoyo no solo de oxígeno, sino que de ventilación mecánica, cuidados críticos, y no teníamos disponibilidad suficiente ni de camas, ni de respiradores, ni de especialistas para enfrentarlo. Y ahí está muy bien reflejado en el libro, ¿no es cierto?, los testimonios del presidente Piñera y muchas otras personas, cómo con un tremendo esfuerzo, todos unidos, ¿no es cierto?, pudimos salir adelante y superar esa situación. Los momentos de preocupación fue efectivamente cuando nos tocaba visitar en las clínicas, los hospitales, ¿no es cierto?, y prácticamente el 90% o más de las camas estaban ocupadas por pacientes con COVID grave, uno al lado de otro. Unidad de paciente crítico, unidad de intermedio, salas comunes, servicios de urgencia, pabellones quirúrgicos, 2 o 3 personas, ¿no es cierto?, en un pabellón quirúrgico en sus camas conectados a ventilación mecánica. Es una situación que nunca habíamos visto, ¿no es cierto?, y que era realmente escalofriante y muy preocupante. Lilian Olivares, en este amplio trabajo de reporteo, de entrevistas, conversaste con muchísimas personas. ¿Con qué testimonios te quedas tú, si te lo preguntan así como a modo de sinopsis, si se quiere? Porque entrevistaste a gente que atacó este problema de ámbitos muy distintos. Sí, precisamente me quedo, por ejemplo, el testimonio de una estudiante de Derecho que vivió la pandemia en su casa, en su hogar, donde se enfermaron todos, y perdió a su madre. Ella estaba recién partiendo la carrera de Derecho. Y entonces se produjo una hecatombe en la familia, donde tenían que andar con mascarilla, delantales, en fin. Y esta estudiante de Derecho, que pudo haber congelado, la familia entró en crisis económica, y pudo haber tenido miles de circunstancias con un pésimo pronóstico. En un momento ella no quería vivir, salió adelante y ahora está haciendo pasantía como abogada, que era lo que siempre soñó su mamá. Entonces, ver heroísmo en esa persona, ver heroísmo en los que lograron triplicar las camas, ver heroísmo en quienes conciliaron el mundo público con el mundo privado. Eso es interesante. Para tener los hospitales y clínicas en cadena, en red. Yo creo que ese es un ejemplo que tenemos que recordar todos los días cuando estamos viendo que un lado piensa A, otro piensa B, que el mundo es blanco y negro. No, el mundo no es blanco y negro. Y lo dice claramente una de las entrevistadas también, es la subsecretaria de Ciencia, Carolina Torrealba. Ella cuenta que desde el mundo de la ciencia siempre ha habido como una cierta reticencia al mundo empresarial. Sin embargo, en esta época de pandemia, le tocó trabajar mucho con el mundo privado. Y ella en particular tuvo a cargo el tema de crear en red los laboratorios de todo el país, de todas las universidades. Hizo una tremenda labor. Pero además, Carolina tiene en su familia un tío, hermano de su madre, que fue muerto en el año 73. Un ex Mapu, tenía 26 años. Y ella dice que precisamente toda la historia que hay en su familia, a esto que ella le tenga mucho temor a esto, ver el mundo en blanco y negro. Y que ella, por el contrario, ha tratado siempre de conciliar mundos. Y eso es lo que se vio, y de ahí el nombre del libro. El nombre del libro, La batalla épica de Chile en pandemia, vale decir, aquí no hubo ideología, aquí hubo una decisión que era salvar el máximo de vidas. Y todos se jugaron, como por ejemplo hay una historia de una profesora que le pusimos la profesora Caballa, porque partía a caballo a hacer clases en Atacama, o una camionera que sentía que de ellos, de los camioneros, dependía el abastecimiento en todo el país y nunca soltó el volante. Eidis Tanger, sí. El mismo expresidente. Bueno, la entrevista la hicimos el 18 de octubre, cuando se cumplía un aniversario del estallido. Él venía llegando. Sí. Entonces,
había que partir preguntándole por el estallido, que estaba muy unido a la pandemia. ¿Te fijas? Porque fue estallido, claro, pandemia. Inmediatamente después. Carlos, pero Lilian nos menciona algo que Carlos nos puede dar su mirada por la experiencia que tiene dirigiendo hospitales, por ejemplo. La unión casi que no nos cuestionamos, y nosotros que no somos médicos ni estamos en el mundo de la salud, supimos cómo ocurrió. El que el mundo público y privado se integró, y hay una parte del libro en tu propia entrevista donde dices que en una de las clínicas del barrio alto, más elegante, más cara o con más tecnología, podía haber alguien que podía pagar ese servicio. Había una persona en situación de calle. La pandemia consiguió el milagro ese de la no discriminación, pero también de la integración de los servicios. ¿Cómo ocurrió en la realidad eso? Bueno, eso yo lo encuentro muy valioso. Esto es una experiencia que ya existía, digamos, ahí el concepto de integración de camas críticas en situaciones especiales, digamos, de prestación de servicios, ¿no es cierto?, privado, para sacar adelante listas de espera públicas, etcétera. Pero aquí esto fue una decisión vertical, digamos, que como parte de esta alerta sanitaria, el estado de excepción, ¿no es cierto?, y de esta manera funcionó. Donde había una cama disponible, ahí llegaba el enfermo, independiente de su situación previsional, de su domicilio, etcétera. Y eso fue realmente para los médicos, ¿no es cierto?, que a veces, muchas veces tenemos que estar viendo, bueno, a ver hasta dónde podemos llegar, a veces los estudios, los tratamientos, porque hay limitaciones a veces económicas, etcétera. Aquí se hizo lo que había que hacer con todas las personas, independiente de su origen, su situación, su estado previsional, etcétera, exactamente igual, digamos, todos recibieron el mismo cuidado, y eso es algo que yo no desearía que se pierda, ¿no es cierto? Ahora que hay toda esta discusión sobre la salud privada, etcétera, yo creo que es algo que puede funcionar muy bien si se coordina de una manera adecuada, si llegan a acuerdos razonables, puede seguir funcionando perfectamente, no solo para la situación de pandemia, sino que para sacar adelante situaciones que están pendientes, por ejemplo, en el mundo público. Así que yo creo que esa fue la mejor demostración de que podemos trabajar bien, unidos, coordinados entre el mundo público y privado. Lilian, tú mencionas que no había color político, no había esto, pero no podemos olvidar que sí hubo a veces discusiones que se tornaron bien tensas en torno a diferencias ideológicas y políticas. No nos olvidemos las discusiones, de hecho incluso llegaron a tribunales muchas de ellas, donde alcaldes o colegio médico, con ministros, en fin, no estuvo exenta sería engañarnos a nosotros mismos, no estuvo exenta de tironeos ideológicos y políticos y de a lo mejor de viejas rencillas. ¿Qué percibiste tú de eso en tu reporteo o en tus diversas entrevistas? Bueno, precisamente los entrevistados, que son 28, muchos de ellos hablan precisamente de los ataques que recibían, en particular de la expresidenta del Colegio Médico, que trató a las autoridades de salud como infelices. Ellos comentan esos hechos. Pero ¿qué hicieron ellos? Tenían que resolver temas de cómo traer las vacunas. Debían estar enfrentando juicio tras juicio, que el alcalde, Jadwe, que Hugo Gutiérrez, en fin, y de distintos sectores de la izquierda, como que de cierta izquierda, no de toda la izquierda, cuestionaban todas las medidas que hacían ellos. Entonces ellos muchos de ellos se bloquearon y dijeron: nosotros tenemos que seguir trabajando, porque era un bombardeo de querellas. Entonces la única fórmula que tuvieron fue recoger en una mesa a los académicos y científicos y expertos epidemiólogos y tener en ellos esa consistencia de discutir ciertos parámetros, dejando de lado las acusaciones que de todas maneras en algún momento a algunos los afectaba más que a otros simplemente lo ignoraban, pero había quienes tenían que ir a hablar, por ejemplo, al Congreso y explicar ciertas situaciones cuando en el Ministerio de Salud tenían problemas mucho más importantes que resolver. Entonces, cuando hablamos aquí de gente independiente, ideas políticas, trabajó en esto, fueron muchos, o sea,
no es solamente que estaban acá o que estaban en el círculo, hubo mucha gente de la política, los funcionarios de salud, especialmente ellos se pusieron la camiseta totalmente para cuidar a los enfermos. Hubo otro caso, es que ocurrieron tantas cosas increíbles, desde las historias, cómo traían desarmados los ventiladores para que no se los robaran literalmente en aeropuertos del mundo, los ventiladores que llegaban a Chile. No tenemos tiempo para todas las anécdotas, muchas de ellas estarán contadas en este recoge de historias interesantes, pero me gustaría otro que es un fenómeno que lamentablemente queda presente, queda dando vuelta, que es el rechazo de un sector muy marginal y muy chico a las vacunas. Recordemos que al principio soñábamos y rogábamos en que apareciera alguna vacuna, después hacíamos seguimiento en los trackings internacionales, las distintas vacunas, en qué periodo de aprobación estaban, llegaron las primeras vacunas y así todo se ha generado, y esto hablo por lo que ocurre hoy día, no sé cómo lo ven los dos, un sentimiento de que muchas personas que se han vacunado dicen yo ya no más, quizás mirando o perdiendo de vista lo grave que es no tener una sociedad o una comunidad vacunada. Carlos, me gustaría que te refirieras a ese hecho. Y bueno, siempre ha existido un sector de personas que tienen reticencia, aprehensiones, o digamos, no que no desean recibir vacunas por diferentes razones, que bueno, uno puede respetarlas. Pero yo creo que esta situación, el de que millones y millones de personas en el mundo, en Chile y en el mundo, hayan recibido estas vacunas, y se haya demostrado que son seguras, que son efectivas, que ayudan a evitar enfermedades graves y muerte, terminó quizá convenciendo a una parte de ese grupo de personas de que efectivamente las vacunas son una herramienta muy útil y segura. Porque si ustedes ven un poco de lo que suele ocurrir con las vacunas en los adultos, hay un porcentaje importante que no la recibe cuando son las campañas de influenza, para qué decir de otras vacunas. Y acá superamos el 90 y tanto por ciento, digamos. No, yo no estoy hablando de todas de tener las 5 dosis, pero de las primeras 2, la gente finalmente dejó eso de lado y asumió que esto era una situación grave, vio gente a sus lados, familiares, Carlos, amigos, morir. Si te pregunto, ¿cómo podría afectar? Porque si a futuro no estamos libres de que venga otra pandemia de otro tipo y que haya calado en alguna parte de la población esto de la antivacuna, que deja de lado evidencia científica, si eso es lo grave, porque sí, hasta cierto punto es respetable, pero cuando se omite evidencia científica, deja de serlo, ¿no? Porque se puede engañar a gente con menos capacidad. Yo creo que la gran mayoría de las personas sí entendió, y aunque no lo reconozca públicamente, de la importancia, la seguridad, la efectividad que tiene esta vacuna. Lo que pasa es que hay cierta fatiga y la gente está viendo que en realidad ya los cuadros ahora son menos graves, entonces parece ser menos relevante, pero puedo asegurar que si ocurre una situación parecida a esta con otro agente, digamos, las personas van a estar mucho más abiertas y disponibles a recibir vacunas que lo estaban antes de la pandemia. Así que Lilian, eso yo creo que es lo que ha pasado ahora. Lilian, ¿tú recogiste algo de la experiencia de las vacunas y esto que ha sucedido, ¿no? ¿En tu libro? ¿O qué parte tocas tú en el libro referente a las vacunas? No, de partida era un tema tan desconocido en el mundo que la gente, piensa tú que generalmente se demora 10 años en aceptarse una vacuna. En este caso, en menos de un año tuvimos vacuna. De manera que surgían muchas dudas y también aparecían supuestos expertos que decían que esto era muy peligroso, etcétera. Entonces, la gente, muchas personas comenzaron a asustarse. Y ahí fue necesario que realmente se mostrara la evidencia, que Carlos Pérez, por ejemplo, Carlos habló mucho respecto de la evidencia que había sobre el beneficio de las vacunas. Y de hecho, la misma evidencia ha demostrado que esto fue lo que salvó a gran parte de la población, pero las vacunas. Fíjate, y eso está recogido en las distintas entrevistas. Bueno, son 28 entrevistas, no tenemos tiempo para más, pero aquí un plumazo rápido con estos dos entrevistados, uno como entrevistador y otro como entrevistado. La batalla épica de Chile en pandemia, Lilian Olivares, que está con nosotros, y 28 entrevistados.
¿Esto está a la venta en las librerías normales, corrientes que están, o esto es de divulgación universitaria interna? No, está en la Feria Chilena del Libro y en otros medios externos, y también en la Universidad de San Sebastián, que fue la promotora de este trabajo. Buenísimo, les quiero agradecer a los dos por acompañarnos esta noche. Lilian, sobre todo a ti que no te veía hace tanto tiempo, un gusto. Que te vaya súper. Un beso. Carlos, que te vaya muy bien. Carlos. Gracias. Chao, chao. Gracias. Hacemos una pausa y volvemos. Espérenos.